Hola a todos, soy Ismael García Villarejo, bienvenido a la Plaza de Economía Digital. Esta semana sustituyo a Juan, pero como os digo siempre, no os preocupéis, él vuelve para grabar el próximo episodio y además me acompañan las otras dos voces titulares de este podcast, Alejandro Ramírez y Bernat García. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, Ismael. Pues la otra vez os pillé por sorpresa, pero ya no puedo, mi capacidad de sorprender es limitada, como sabéis. Pero sí me gustaría que repitiéramos el ejercicio de seleccionar cada uno de nosotros el tema más importante de la semana, y yo creo que entre los tres la otra vez fuimos capaces de igualar los 10 minutos de introducción que habitualmente firma Juan en cada episodio. Vamos a probarlo, a ver si somos capaces también esta semana de igualar los 10 minutos de introducción. Alejandro, tu turno, o empiezas tú. Vale, pues la verdad que es difícil, ¿no? Elegir esta semana un tema porque ha sido de una intensidad. Y además, ¿no se os ha hecho larga la semana? Larguísima, es lo Sí. que iba a decir, ¿no? Que el lunes fue la confirmación por parte del Supremo de la inhabilitación de Junqueras hasta el 2031 y ya parece que fue hace 3 meses, ¿no? Sí. Bueno, hoy cuando estamos grabando se ha retomado el tema porque la Fiscalía acaba de pedir 7 años de cárcel para los segundos de a bordo y bueno, esa desjudicialización del proceso de la que hablaba Pedro Sánchez, pues parece que se va a quedar en el próximo mini Consejo de Ministros se arregla, Alejandro, no temas. Pero la fiscalía, ¿de quién depende? Claro, es que eso el próximo martes queda arreglado. Al final, O sea que- rápidamente. Pues como decía, es complicado, pero bueno, fíjate, quiero hacer una mirada al exterior para volver inmediatamente a nuestro país, porque quiero detenerme en la dimisión de la primera ministra de Escocia, a la que se ha llevado por delante la ley trans de ese país, una ley que todavía es menos avanzada que la española es más avanzada y que ha tenido allí ya los efectos que aquí venimos anticipando y que bueno, y que han acabado por fulminar su carrera. Vuelvo aquí, pero no digo para hablar de dimisiones, porque aquí no dimite absolutamente nadie después de lo que ha pasado. Bueno, es verdad que Irene Montero ya tendría que haber dimitido en marzo de 2020, cuando organizó aquella manifestación, cuando la pandemia estaba en plena explosión y aguantaron hasta confirmarnos después hasta las 8 de la noche del día 8 de del marzo. día 8 y ese fin de semana permitieron pues partidos de fútbol, concentraciones masivas, que eso fue una bomba. Acordaos que hasta dejaron que Vox hiciera un meeting. Hasta dejaron, efectivamente, para que... Poco para vender todo lo demás también, para no decir, ¿no? Que Ya fue grave discriminan. que no dimitiera por ese motivo. Ahora ya por la ley sí es sí. Bueno, es que esto es algo ya... Yo es que veo la explicación y cómo se enrocan. Tú dices, bueno, es como si alguien construye una prisión de alta seguridad y el primer día se te fugan 500 presos. Y tú dices, no, pero es que la cárcel es perfecta, no hay que cambiar absolutamente nada, ¿no? Es en el discurso que están instalados, que no solo no dimite, con lo que supone esta rebaja de pena y liberación de condenados por violación y por otros delitos sexuales, no solo eso, sino que encima se mantiene en sus 13 y no quieren cambiar ni una coma de una ley que es una auténtica chapuza. Y ahora la ley Trump, pues bueno, no va a ser tan grave porque no va a permitir que salga gente en la que no está, pero va a tener unas consecuencias que todo el mundo avisa, que todo el mundo está anticipando. O sea, no hemos aprendido nada de todo lo que ha pasado y de una gente que hace leyes y que son unos chapuceros de primera y que no saben, que desconocen cómo funciona esto. Pues parece que no ha aprendido nada, porque con esta nueva ley que se ha aprobado esta semana, la que se nos viene encima también va a ser de primera. Yo simplemente, mientras hablabas, recuerdo que aquel fin de semana de marzo de 2020, y por ser un poco equitativos con Irene Montero, es que debería haber dimitido medio gobierno, empezando por Carmen Calvo y acabando por Simón, ¿no? Por Fernando Simón. Porque, bueno, es que Irene Montero al final no dejó de agarrarse al discurso que mandaban desde presidencia del gobierno, ¿no? Bernat, vamos a meternos en esta semana. ¿Puedo puntualizar una cosa en la Hombre, comparación claro. del tema? Que es curioso que la primera ministra escocesa, ¿no? Decías, ¿no? Sturgeon ha dimitido por una ley trans que es menos dura que la de aquí y en un país donde los hombres van con falda.
Bueno, te echa la broma esta censurable por todas partes. Eso ya nos meterán luego los sonidos estos de turno. Sí, pero quiero decir, pero además el independentismo catalán pierda su musa. Sí, bueno, vendrá otra más sí, sí, no, pero pierde una musa importante. Hay que recordar, o sea, Sturgeon, al final es un poco el problema que está sobre la mesa, ¿no? Que esta mujer al final tiene una agenda, estaba volviendo a pedir otro referéndum de independencia en Escocia después de haber perdido ya el que hicieron en 2014 fue, o 2013. 15 puede ser, ¿verdad? Bueno, fue antes del referéndum del Brexit, o sea que entonces, y después de haber perdido ese referéndum, vuelve a plantear otro, con lo cual es que es como insaciable, ¿no? O sea, el independentismo es insaciable. Pero bueno, ya supongo que hablaremos más del tema del sí. Para mí el tema, al menos desde Economía Digital, estamos focalizados en este escándalo, lo que para nosotros es un escándalo, que es la regularización del sueldo del presidente de la patronal española COE, Antonio Garamendi. Economía Digital dio en exclusiva la semana pasada, en primicia, que se había regularizado el sueldo, es decir, que había mantenido durante los 4 años anteriores una relación de autónomo, es decir, facturando por sus trabajos en la COE y no como empleado de la casa, algo que ellos habían evitado explicitar en el mandato anterior. La COE nunca había querido explicar cuál era la relación contractual de Garamendi en la COE. Si no había ningún problema, ¿por qué no quisieron decirlo entonces, no? Pues no lo quisieron decir. Y justo ahora, en el nuevo mandato, después de un informe de sus abogados que advertían de que la situación podía haber sido irregular, porque facturar como autónomo cuando eres el presidente de una sociedad y estás trabajando ahí de lunes a viernes, y claramente no parece que sea la figura del autónomo la más adecuada. Entonces se tuvo una advertencia por parte de un informe legal y se le contrató en un contrato de alta dirección en la COE, subiéndole además el sueldo en un 9% respecto a lo que había pactado en la junta anterior, ¿no? Lo que había pactado en el mandato anterior. Eso fue la semana pasada, ya hablasteis vosotros en la plaza de este tema. Para mí fue el tema de la semana pasada y también es el tema de esta semana porque el lío va más, ¿no? La situación no parece que se esté suavizando por 2 motivos. Uno, por la muy mala estrategia de comunicación por parte de COE, exponiendo, digamos, a Antonio Garamendi a entrevistas en los medios, tanto televisivos como en papel, atendiendo a la prensa en los actos a los que va, en un ejercicio fútil de transparencia, porque no tiene explicación, porque se le nota que en todas las entrevistas a las que acude no sabe explicar bien por qué estaba cobrando como autónomo en la COE la legislatura anterior y en esta no. Y esto, que es algo básico, no ha podido responderlo todavía con naturalidad, ¿no? Esta semana es noticia porque ya el fin de semana se arrancó con críticas por parte de Yolanda Díaz, la vicepresidenta, y por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también contra Garamendi, más por la subida de sueldo del 9%, pese a haber rechazado desde la patronal la subida del SMI, es decir, consideran que hay una incoherencia en que él se suba el sueldo cuando rechaza para los trabajadores con menos sueldo un incremento proporcional. Y lo que para nosotros, que también dimos en primicia, que es que finalmente hay una denuncia a Antonio Garamendi por trabajar supuestamente como falso autónomo, que ha presentado el sindicato afín a Vox, Solidaridad, ante la Inspección de Trabajo. Esa denuncia ha entrado en el registro y como tal tiene que responder. Es decir, la Inspección de Trabajo tiene que responder. Ya pasamos de las palabras, pasamos de los medios a que vaya a haber una investigación. Entonces, la Inspección de Trabajo está obligada a abrir expediente o una orden de servicio y entonces veremos lo que pasa. Pero ya ha entrado en el trámite de la inspección el caso de Garamendi y entonces ya vamos a ver. Entonces se le puede complicar y ver hasta qué punto ha habido falta administrativa o irregularidad. A mí ahora que se cumple un año de la gran crisis del PP, que
por estos días teníamos el follón con Pablo Casado, y Isabel Díaz sí. Ayuso. Me recuerda un poco la comparecencia de Garamendi a la de Casado, que también guardó silencio las primeras 24 horas, todos decíamos, y después fue una emisora de radio y bueno, con una intervención pues que marcó el principio del fin. Sí. Y ahora parece lo mismo, oye, si estás callado durante 24 horas, prepara una buena estrategia, prepara un buen discurso y no salga con una comparación con una violada que si lleva minifalda, que todavía es que no sabemos ni lo que quería decir Garamendi, ¿no? Entonces dice, es que me parece que los dos cometieron ese error y que su comparecencia posterior pues sirvió únicamente, bueno, pues para certificar lo y de la misma forma también esa metáfora lamentable de que es como llevar en minifaldas, a subirte el sueldo es como llevar minifalda y te violan, que violarte es lo mismo que criticarte, en fin, o sea, lamentable. Metedura de pata de... Que una campaña contra los empresarios ahora me ha tocado a mí, ahora como si se pudiera comparar... Es que eso es lo... Eso también es muy casadista. Con rollo, con no de esto, ¿no? Que dice... Eso es muy casadista porque también Garamendi está levantando el fantasma, está invocando el fantasma de la conspiración, de que hay un contubernio entre Moncloa y no sé quién más para derrocarle por el SMI, por tal, no sé qué. No, oiga. Y eso también lo hizo Casado. No, porque quieren acabar conmigo, porque saben que yo soy tal, hay una pinza entre Ayuso y Moncloa y tal, no sé qué. No, oiga, o sea, usted ha cometido un error. Vamos a ver, ¿dónde están sus facturas? Enseñe sus facturas, enseñe su contrato, enseñe el informe de los abogados de la COE que usted se apoyó para que se hiciera un contrato de alta dirección. Vamos a ver esa información y déjese usted de complots. Una vez haya eso, cuando se digan cosas que sean mentira sobre usted, entonces podremos decir que hay o no hay una conspiración que está alimentando con fake news o lo que sea los medios, pero es que de momento no hay nada que se haya dicho que es mentira. Es decir, todo, desde que empezamos a publicar la historia y empezamos a dudar de cuál era la relación contractual que mantenía Antonio Garamendi para la gente que nos ve, es decir, evidentemente no es lo mismo facturar como autónomo que estar empleado y pagando las cotizaciones, el IRPF que te corresponde como empleado. Es decir, si tú estás facturando como autónomo, se te retiene un 20%, si estás cobrando 400.000 euros en un contrato de alta dirección, se te retiene muchísimo más. Entonces, para que veamos por qué alguien puede estar tentado a facturar con autónomo y no tener un contrato laboral normal, ¿vale? Eso para empezar, o sea, para que la gente entienda por qué podría el señor Garamendi supuestamente querer facturar como autónomo. Y dicho esto, una vez tengamos las certezas, ya veremos si es verdad o es mentira lo que hay. ¿Qué pasa con el sueldo? No, es que yo me he subido el sueldo, dice él, no un 9%. Porque no me lo he subido un 9%, me lo he subido un 3% solo, que es lo que corresponde a 2023. El resto de las subidas salariales corresponden a años anteriores y se aprobaron en los anualmente se actualizó el salario. No, entonces no me compare usted. Bueno, ¿se aprobó ese sueldo en los años anteriores o se ha aprobado ahora? No quieren responder a esa pregunta. No dan información sobre ese tema. O sea, me da igual cómo lo reparta. ¿Cuándo se ha aprobado esa subida del 9% del sueldo? ¿Ahora o lo han hecho escalonadamente durante los últimos años? La COE no quiere responder, se niega a dar explicaciones todavía a todo eso. Entonces, son escenarios contrarios porque lo que dices tú es que se lo deben y la otra es que se lo ha aprobado él. Sí, y sobre todo, y otra cosa, si se lo ha aprobado en los años anteriores, ¿tiene potestad el comité ejecutivo de COE para hacerlo sin pasar por la junta directiva? Ese es otro melón que se abre y que no estamos hablando de eso. Pero está ahí sobre la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, y eso no quieren responder a ello. Porque intuyen que puede haber otro problema. Entonces, si ellos son incapaces, o sea, uno llama a la COE para que le expliquen ciertas cosas y dicen que no quieren contestar. Que entienden que ya han dado todas las explicaciones al respecto. Solo contestan se llama Zarzalejos. Y luego, ¿no? y luego está ahí en la tele y tal, y se va a hacer no sé qué. O sea, entonces, oiga, si transparencia, pues hoy de información. Llevamos 14 minutos y medio de programa, hemos superado los 10 de introducción. O sea que esto ha dejado de ser una introducción hace mucho.
Yo enseguida os comento lo que para mí es importante, pero vamos a ser disciplinados, que en realización nos metan el molinillo de arranque y seguimos como si esto no hubiera pasado nada. Así que dentro molinillo. Y ahora seguimos. Mi asunto tiene que ver, o sea, para mí lo importante, había dos ejes, el que comentas, Bernat, y quizá por tampoco romper excesivamente el discurso seguimos con esto, y luego sí, para mí lo importante también es una subyacente, es una derivada de la ley trans, que luego ordenamos un poco el debate y vamos con ello, y os lo comento, que es lo que me ha llamado y lo que me preocupa de la actualidad de esta semana. Pero, Bernat, para mí la gran pregunta que hay también es, bueno, ¿y la oposición dentro de la COE dónde está? ¿Qué está haciendo? Es que ¿Qué hace Sánchez Libre y demás? Yo entiendo que es difícil plantear que haya una oposición cuando hace 2 meses que hubo elecciones en la COE. O sea, la cuestión está en que... Pero sabemos que hay corrientes al margen de lo formalmente hablando. Pero esas corrientes tuvieron tiempo para las elecciones, para expresarse en las elecciones de noviembre. Ese tema estaba sobre la mesa. La candidata cercana a Foment del Treball, Virginia Guinda, llevaba en uno de los puntos de su programa esclarecer cómo cobraba el señor Garamendi. Y una vez que le han hecho el trabajo, o que los medios le hemos hecho el trabajo, ¿qué están diciendo? Bueno, es que ellos... Una cosa es que nosotros sepamos que ellos a qué juegan, a que la COE no es una entidad pública y es una organización privada que toma sus decisiones internas. La regularización y subida del sueldo de COE fue aprobado en la junta directiva del pasado 25 de enero, sin oposición. Eso a mí me lleva a pensar, y solo lo pienso, no tengo nada factual detrás, que ellos pretendían hacer lo mismo, pretenderán hacer lo mismo si llegan alguna vez a presidir la COE, porque si no les parece bien todo lo que hay, es sorprendente, ¿por qué no lo van a hacer, no? Que solo creo que ha sido el presidente de la patronal en Pontevedra, creo que ha sido el único que públicamente ha salido a criticar a Garamendi, que no ha habido de momento otras voces críticas con lo que está pasando. No, es muy difícil, pero es muy difícil públicamente, porque al final conocemos a los empresarios, son reacios, exceptuando a un par, ¿no? Pues siempre son reacios. Después de la limpieza que ha hecho también, después de estas elecciones, pues tiene que haber mucha gente ahí molesta que vea... Sí, pero supongo que entenderán que no es salir en los medios de comunicación, pues no es la respuesta que les conviene, ¿no? O plantarle cara, porque hubo una... O sea, hay dos formas, ¿no? O sea, la contestación interna que puedas llevar a cabo... Se intentó. Es que hay que recordar que fue una decisión bastante sorprendente o bastante inédita el hecho de que hubiera un candidato que se enfrentara a Garamendi en un momento de tensión importante, ¿no? Eso fue ya lo máximo a lo que puede aspirar, ¿no? La oposición o las corrientes internas, ¿no? Una vez ese candidato, pues candidata en este caso, tuvo no sé si 100 votos, llegó a obtener, ¿no? De 700, 800 y tal, pues no estaba ni cerca, ¿no? No se acercó y se consideró que Garamendi había arrasado, ¿no? Entonces, pues ahí los empresarios hablaron internamente, y dijeron que a pesar de la polémica que ya se conocía, de los sueldos, que ya estaba sobre la mesa, estaba en los medios, aunque el COE no quería explicar nada, pues oye, Garamendi arrasó. Ahora, claro, tiene poco sentido revelar nada, ¿no? O contestar nada, ¿no? Internamente. ¿Cómo crees que terminará todo esto, Bernat? Pues mi sensación es que bueno, hay que ver qué pasa para mí lo más importante. Vamos por partes. Este miércoles que viene, miércoles 22 de febrero, hay una junta directiva. Se reúne la junta directiva de COE después de la del 25 de enero y ahí Garamendi tiene que ver si hay contestación interna, si más allá del tío de Pontevedra, del señor del jefe de los empresarios de Pontevedra, perdón por lo de tío, no quería faltarle el respeto al querido dirigente, si hay más voces críticas y si se expresan en la junta directiva, si hay contestación, si la gente internamente se toma la palabra y se critica a lo que ha hecho Antonio Garamendi, pues veremos si va más o no va más, no sé. Se verá el grado de contestación. Si nadie dice nada, pues Garamendi dará carpetazo al asunto y dirá: la CEO es mía y nadie me contesta internamente. Y en segundo lugar está por ver lo que haga la Inspección de Trabajo.
Está por ver si se abre un expediente, si se abre una investigación, si el inspector o el subinspector de turno que le llegue esto recibe presiones, no recibe presiones, si va a la COE, si pide papeles y lo que dictamine. Evidentemente, si hay una inspección de trabajo y se considera que el señor Antonio Garamendi ha actuado irregularmente durante los últimos años y tiene una infracción administrativa, pues es relevante, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? No lo sé. La cuestión está en saber un poco. Yo creo que todo esto también, la contestación interna, es a largo plazo, ¿no? Hay que recordar, y también como publicó Economía Digital en exclusiva, allá en octubre creo que fue, que la intención de Garamendi es suprimir la limitación de mandatos actualmente en COE. Cierto. Eso significa, está en su segundo mandato, una enmienda que él coló, que él forzó en los estatutos con su antecesor, que era Juan Rosell, era la limitación a 2 mandatos. Garamendi está en este segundo mandato. Él quiere eliminar esa cláusula que él puso para quedarse. Pues evidentemente. Por lo visto, no para sé qué continuar, partido me claro, recuerda eso. No sé a qué partido. para continuar viviendo de la cosa, ¿no? O sea, es que no. Entonces, es que por andando te delatarán. Pues es que ahí no. está. Yo creo que la guerra está ahí. O sea, la situación está ahí, todo. No sé si caerá Garamendi, si no caerá con el caso del sueldo, pero el mar de fondo está en eso, en ver Garamendi está intentando dar un golpe de poder en COE, perpetuándose. Él ha ido eliminando cargos, la colegiación con las patronales internas, ha ido quitándoles peso ejecutivo y contratando gente que no tiene nada que ver con ninguna organización empresarial, y dándoles todo el poder, como es Fátima Báñez al frente de la fundación, como es José Luis Ayllón para llevar las relaciones con las Cortes. Una persona que ha contratado él directamente y que antes se ocupaba, digamos, Sánchez Llibre en mandato anterior, hasta que le quitó las relaciones, ¿verdad? hasta que las relaciones con las Cortes, relaciones con los partidos políticos, las negociaciones que tienen con el PSOE, con el tal, para, oye, nosotros queremos que esta enmienda salga así o que esta ley salga así. Pues esto está en manos de un grupo cada vez más reducido de gente que ha puesto Garamendi, que no tiene relación con otras patronales, ¿no? Pues todo esto es el cóctel que hay de fondo en la patronal, y que habrá que ver cómo se resuelve. Pues salvo error u omisión mío, a mí me llama mucho la atención también la discreción con la que están llevando el asunto en los sindicatos, que no he visto yo que haya demasiada expresión pública, que no se hayan, ¿no?, molestado demasiado por lo que ven en la COE. Me ha llamado, simplemente lo dejo ahí, me ha llamado mucho la atención. Alejandro. No, sí, tienes razón, hemos comentado, pero bueno, también ahí hay mucho que callar, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención. No le interesa abrir una puerta no te sé el sarcasmo, Alejandro. que dices, bueno, oye, ¿y estos qué? Que igual se le vuelve en contra, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a lo que apuntaba Bernat, es verdad, yo no creo que dentro de la organización se fuerce nada, que todo va a depender si se detecta una irregularidad, si ha cometido algo ilegal. Eso es lo que podría forzar su dimisión, su salida, porque sería una situación insostenible. Pero por la presión interna, no veo yo que esa se la va a liquidar esta semana en la Junta, y habrá que esperar eso, y también ver Yolanda Díaz cómo maneja los tiempos con Garamendi, ¿no? Porque dependiendo, igual tiene ahí un arma con una amenaza permanente, con el que puede decir, ya veremos, si vuelve a la negociación, a sentarse, y entonces ya sabemos que puede estar jugando un poco con tiro aquí de la cuerda. De momento, sí. En el Ministerio han recibido una denuncia del Sindicato de Solidaridad contra Garamendi, ¿no? De, oye, mira que tengo aquí. Antonio, no te vas a creer lo que tengo cosas, aquí. Me acaba de llegar una denuncia contra ti por falso autónomo. ¿Esto de qué va? No sé qué harán los inspectores. Oye, ¿cómo tenemos lo de la mesa de las pensiones esta que nos íbamos que necesitamos el dinero de Europa, sí, claro, el visto bueno y claro, tal. No sé qué harán los inspectores, claro. No te puedo decir, pero hablemos del otro papelito que tengo aquí, que son las pensiones. De momento está ahí, es decir, pues hombre, supongo que eso le preocupará.
No sé si preguntaros qué podemos esperar de los partidos políticos más allá de decir que aquello es una cosa privada, aunque le meten dinero público hasta las trancas. Pero bueno, también me llama mucho la atención el silencio de los partidos políticos. No en el primer momento, ¿no? Aquello es una entidad como balones fuera, ¿no? Pero más allá de la instrumentalización que pueden hacer de esto que describías, Bernat, que seguro que es así. O sea, no hace falta mucha imaginación para proyectar la escenita, ¿eh? Pero bueno. De todas maneras, esta semana hemos tenido elementos, se suma al de Garamendi más elementos que al final me llevan a pensar que efectivamente la leyenda urbana se cumple, y es que España es un país de chiringuitos. Vamos a lo del Barça, que Alejandro, tú esto te lo sabes, pero hay otra... Lo del Barça simplemente lo que nos deja claro es que Garamendi en el fondo es un aprendiz. Porque ahí estamos hablando de informes a €500,000. O sea, estos están a la altura de Podemos. Está a la altura de Juan Carlos Monedero en ahí Venezuela. Vamos, por una nota de voz, €500,000. Por una moneda única que iba a crear allí y que le dieron 400 y pico mil euros también por ese informe. Esto va en esta línea. Y ayer precisamente lo comentábamos en la redacción, ¿no? Ismael y yo, que cómo han proliferado esta cantidad de chiringuitos, de negocios, de empresas, pero que se levantan millones de euros con una facilidad por hacer. Pero, el problema del Barça es ¿y de dónde salen? Porque hay que recordar que el Barça está quebrado. Claro, encima de esa situación, ¿no? Y sobre todo por unos tipos de informes, pues decimos, oye, si son útiles, si le viene bien al club, si va a permitir que los jugadores, pues bueno, se vean enriquecidos por las aportaciones. Eso, pues tú dices, bueno... Se lo decimos a Dani Alves, ¿no? Por el coaching psicológico que ha recibido, ¿no? Y de comportamiento. Tiene sentido, pero aquí da la casualidad que en el momento que fulminan a este señor al frente del comité técnico arbitral, que era el segundo, el momento que lo fulmina, al día siguiente corta los pagos el Barcelona, ¿no? O sea que ahí no había mucho interés en lo que este hombre aportaba, sino en lo que podía hacer a través de su cargo. Es que no tiene otro sentido, ¿no? Y bueno, pagar €500,000 por informe. Dice, no, es que no existe, es que eran verbales, ¿no? Decíamos por WhatsApp una nota de voz. Claro, a €500,000 la nota. Y suficiente, ¿no? Y al final lo que vemos que es que la corrupción está en todas partes, está extendida y sobre todo, bueno, en este caso ilegal, pero hay otro tipo de corrupciones legales, porque también me comentaban una cantidad de chiringuitos que hay alrededor del gobierno, de las administraciones públicas, tanto comunitaria como ayuntamiento y tal, bueno, de pagarle una pasta a una empresa, bueno, por contar cuántas personas cruzan al día por una calle, no sé qué, cosas así un poco absurdas y que se están levantando una pasta tremenda y al final te das cuenta y dices, bueno, ¿en qué hemos convertido este país, ¿no? Y el asunto es que seguramente cuando los fondos Next Generation empiecen a ser más troncales, ¿no? Tengan mayor presencia, es que a raíz de ese flujo de dinero también crecerán más chiringuitos. Completamente. El problema es que esto no va, o sea, me cuesta creer que vaya a menos, sino a más. Precisamente porque estamos pendientes. Si Díaz gestiona bien el papelito, mueve bien lo que decía Bernat, ¿no? Pone el papelito en un orden correcto, pues supongo que sacarán adelante la reforma de las pensiones. Entonces recibiremos dinero el año que viene. Entonces vamos a ver cuántos chiringuitos nos crecen, ¿no? Pero bueno. Y también hay otra cuestión añadida a esto, que fue un cambio en la ley del deporte hace unos años para que este tipo de delitos prescribieran a los 3 años, o sea que ya ha prescrito, a no ser que por la vía penal puede ser, y también mucha casualidad, bueno, pues que los que estuvieron en la reforma de esa ley, pues tienen una estrecha vinculación con el club, con Barcelona, etcétera, y viendo pues las reformas del Código Penal que hemos visto últimamente para favorecer a una determinada persona, quién sabe si, y hay que sospechar también, ¿no? Si este cambio, no creo yo, para también limitar el tiempo que está en vigor ese delito, que se limitara a 3 años, que 3 años fue antes de ayer. Es que no da tiempo prácticamente cuando aquí los juicios se celebran. Es que no da tiempo ni a empezar la investigación. Claro, es que todo lo que es antes del COVID queda prescrito. Claro, es que no le ha dado tiempo ni a jugar de guardia de verlos. Es que no, pues ya ha salido como Tebas, ¿no? O sea, Tebas
O sea, se levanta, lee los periódicos y sale ahí a hacer un vídeo terrible, pero está prescrito, ¿eh? Claro. Está prescrito, no, aquí no vamos a hacer nada. Que es como la liga, es increíble, ¿no? Que, hombre, que tienes un caso de posible corrupción arbitral, que has estado comprando árbitros durante años y años y tal, y que la institución que en teoría es la perjudicada, ¿no? Porque te han estado timando, ¿no? Y salgas lo primero a decir que es escandaloso, pero que no vas a hacer nada porque guarda decoro, ¿no? Pues dice que vas a investigar, que vas a mirar, pero o sea, es como parte de esto, ¿no? Y luego, y ahora el que está pidiendo transparencia y tal, pues es Rubiales, ¿no? Que tiene todo lo suyo atrás, pero que tampoco tal, porque él también está con Piqué, que estaba haciendo tal, es que... Pues Arabia Saudí, con todo lo que tiene también, y ahora sale como... ¿Sabéis lo que sería sublime a nivel periodístico? Que el medio millón de euros que le pagaban al número 2 de los árbitros españoles, que el Barça no tiene, que en realidad se rastreara el dinero y viéramos que lo ponía Piqué de sus negocios. Piqué no sería sublime, vamos. O sea, bueno, Piqué no pone un duro. Es posible que se llevara comisión del medio millón. O Piqué a lo mejor una de las partidas del proceso. Claro. Mira, nos sobran por aquí medio millón cada año. Follow the money. Que aquí hay tema. O sea, pero bueno. Estábamos hablando de chiringuitos. Vamos a hablar, si os parece, del chiringuito de Podemos, que es el Ministerio de Igualdad. Si os parece. Ahora os digo lo que para mí era también un tema importante en esta introducción muy breve de 14 minutos que nos hemos metido. Yo de la ley de trans me quedo con que es la segunda ley que sale del Ministerio de Igualdad, que en el Congreso la tienen que aparcar, la tienen que poner en vía muerta para corregir las faltas de ortografía y gramaticales que llevaba el texto original. De verdad, me quedo con eso, porque para mí eso es, bueno, es un síntoma muy claro de dónde hemos llegado, ¿no? Es que es la segunda, la ley del sí es sí, también tuvieron que hacer el mismo trabajo de peinado. Y por tanto esto me lleva a una rectificación de lo que dije la semana pasada. La semana pasada expliqué aquí en la plaza que creo que esto a Irene Montero le pasa por sectaria, por soberbia y por analfabeta política. Retiro lo de política y dejo solo lo de analfabeta. Y es importante porque si ni siquiera quienes están legislando son capaces de escribir bien, luego nos podemos preguntar cómo les vamos a pedir que se cumplan sentencias en Cataluña del 25% del castellano, por ejemplo, si no conocen ni siquiera el idioma que presuntamente por el que tienen que velar también, además, evidentemente, del catalán, del gallego y de todos los que son oficiales en España. Es importante que como mínimo se guarden las formas. Y es que no saben ni escribir, pero es que no es que lo digamos en la plaza, es que lo han dicho en el Congreso 2 veces, con leyes que salen del Ministerio de Igualdad, que este año, porque evidentemente Sánchez no cumplió con lo que dijo, que este año se ha gastado 500 millones, tiene un presupuesto de 500 millones de euros. Acordaos aquel momento mitinero tremendo en el que les prometió 20.000 millones, que yo no sé si Sánchez se equivocó de cifra o lo que fuera, pero que todes y todex con X aplaudieron como locos. Locas, loques y loquex. Esto es lo que quería señalar, que salgan las leyes de un ministerio con faltas de ortografía. Sí, yo recuerdo que ya el ministro de Justicia, cuando se tramitó esta ley, Juan Carlos Campo, que ahora está en el Constitucional. Bueno, también. Campo es el que filtraba las faltas de ortografía, ¿eh? Claro. Es el que la filtraba. Que ahora no puede preocuparse porque le está sacando el debate los gastos de 280.000 euros en hoteles de no sé dónde. En Cádiz, donde tiene 2 casas y tal. Dice, ahora no puedo hablar de la ley porque es que me están investigando aquí. Tremendo. Pues era el que comentaba, bueno, que le había llegado una ley con falta de ortografía, y digo, eso se sospecha, que tú dices, bueno, qué credibilidad tiene o qué fundamento tiene gente, pero no solo ya el que la escribe, es que no hay nadie allí que lo corrija, es que todo el equipo está al mismo nivel, que no se dan cuenta. Lo grave de que una ley salga de un ministerio con faltas de ortografía son 2 cosas. Primero, que todo el equipo está al mismo nivel académico que la jefa. Cosa que ya, insisto, que es muy preocupante. Y segundo, que quien no está al nivel académico de la jefa y que está por encima, pasa del asunto. Léase los técnicos del Ministerio de Igualdad en este caso. O sea, ha conseguido trabajar a espaldas de todo un ministerio. Es lo que yo interpreto. Su círculo de confianza pues está donde está. Es decir, esto en mi época, yo no sé, supongo todos pasamos por COU y hicimos, por ejemplo, aquello de comentario de texto, ¿no? Es que no habría aprobado COU. No.
Digo, perdón, no habría ayudado ni COU ni la selectividad. O sea, es que no habría pasado, es que no habría llegado a la universidad. Pero sobre todo que ahí se ve la soberbia que tiene, los aires de superioridad, porque si ya te ha pasado en la ley sí o sí, que eso sería con la vergüenza que has pasado, si la tiene, que te digan que la ley viene llena de falta de ortografía, pues ahora en la ley trans, preocúpate un poco, ¿no? Sí. Y por lo menos o llévalo fuera del ministerio a que un profesor te lo corrija, ¿no? Si no tienes a nadie que te lo haga para presentarlo en condiciones. Y en el PSOE, ¿no? Que dijeron, no, es que pasó, la ley del sí, pasó por el Consejo de Ministros, pero cuando alguien lo defiende, o sea, entonándome casi el mea culpa, ¿no? Respecto, y te han hecho lo mismo ahora, ¿no? Con la ley trans, o sea, que te la han metido y ni siquiera te la has leído. Es que ¿no? ni se la leo, claro. También en el Consejo de Ministros, ¿no? Es que por eso creo que es grave que una ley lleve faltas de ortografía y que se den cuenta en el Congreso. Pero ¿cuál es el problema de este ministerio a la hora de elaborar estas leyes? Que es que no quiere la opinión de nadie. Es que la han tramitado de una manera que han hurtado el debate, que no han permitido pues, que científicos, que médicos, que profesionales puedan ir al Congreso, puedan dar su visión, que los informes que tienen que acompañar este tipo de ley, eso todo lo han evitado. Solo la ley es lo que ellos han dicho y punto, sin querer saber nada más del mundo, ¿no? Entonces, y ya es la segunda vez o la tercera o la cuarta que actúa así. Es que efectivamente es metodología. Por tanto, dices, bueno, vosotros llegáis hasta donde llegáis, los técnicos pasan de vosotros, o lo más grave, o no compartís el proyecto con ellos, que también no descartemos eso, visto el sectarismo de los sujetos sobre los que estamos hablando. Y, hombre, el Consejo de Ministros pasa porque no se lo lee, porque esto es una cosa de Podemos y ya veremos. Y nos lo encontramos que el Congreso es la segunda vez, como cuando llegas a esto, claro, es que esto no se puede aprobar porque es que esto tiene faltas de ortografía. Es que no. Y la prueba de que Sánchez no se lo lee ni quiere saber nada es que cuando se aprobó la ley sí salió diciendo que estaba orgulloso de esta ley, que no la van a quitar de las manos en Europa, que es la mejor ley del mundo. Y ahora dice que se va a Egipto a decir que es una ley pionera que todo el mundo va a copiar. Dicho desde Egipto. Tremendo. En fin, de todas maneras discrepo un poco contigo. La ley trans sí que va a dejar, sí que tiene puntos de irreversibilidad como la ley del sí. Porque, sí, porque no digo tan grave como poner a un quien decida preso en la calle, acogerse a esa ley para hacer todo lo que contempla la ley, pues evidentemente luego si se arrepiente, que ya hay 30.000 trans, veía esta mañana en televisión que ya hay 30.000 trans arrepentidos de distintos procesos que se han podido cursar hasta ahora, y es lo que señalabas antes al inicio, y una ley trans menos osada le ha costado el puesto a la primera ministra de Escocia. Por cierto, fue el 18 de septiembre de 2014, que mientras hablábamos lo hemos mirado. Lo he mirado. O sea, que sí que hay un punto de irreversibilidad. Bueno, es irreversible lo que puedas hacer mientras esta ley esté vigente, ¿no? No, lo que decía es que los efectos no van a ser tan inmediatos, lógicamente, como la ley sí o sí, que aquí van a tener un margen, van a coger aire hasta que, como ha pasado en otros países europeos, en Escocia, en Finlandia creo que también, otros están dando marcha atrás, porque al final eso están viendo unas consecuencias pues que no son sostenibles. Y aquí, ¿cómo nos vamos a librar de ello? Es que si ha pasado ya en otras partes, ¿por qué vamos a hacer una excepción? Tendrá que venir otro gobierno a tumbarla, o tendrá que, evidentemente, pues rectificar, ¿no? A lo largo de los próximos meses, cuando empiecen a ver... pero esos 500 revisiones de pena ya están revisadas. Esas no las puedes y además retroceder. Es probable que aunque tú rectifiques, no puedas, evites que se puedan seguir pidiendo estas salidas, ¿no? Porque si lo estás haciendo al final, sobre las dos penas, la menos lesiva, ¿no? Pero si tú lo has pedido cuando ya está esta revisión, por mucho que la cambies en el futuro, vas a poder seguir acogiéndote a esta, ¿no? Porque para los que no han cometido el delito, no, pero todos los que lo han cometido, que lo han tramitado ya y que están en ello, esta gente va a tener, aunque tengan que fallar dentro de 5 meses, ¿no? Lo terrible es que cuando son 500 personas que se han beneficiado ya. Sí, hay 500 revisiones. 500 revisiones y habrán salido de la cárcel pues un 10% o un 5%. O unos 40 y pico, sí. 10% y tal. Es que todo esto es que se detectó desde el primer momento. Es que desde el momento en que se aprobó, antes se había detectado ya, pero es que empezó desde el primer fallo de un tribunal
desde una audiencia provincial al día siguiente diciendo, oye, aceptamos, se reduce la pena de esta persona, se sabía que había un fallo, un agujero enorme en la práctica ya. Antes era teórico, ahora ya se sabía que los jueces, evidentemente, cuando se enfrentaban a la petición de reducción, estaban con todo el consenso del mundo reduciendo las penas de los presos y descarcelándose. Y desde entonces han pasado, no sé, 3 meses. 3 meses con esta situación que no es que se haya estado viendo si sí o si no. 3 meses que ha ido beneficiando a violadores, beneficiando a abusadores, solo para ver quién ganaba el relato, si PSOE, Podemos, en la contienda de la coalición, solo una pura contienda electoral y mediática entre los partidos de gobierno. Están en eso, básicamente, en ver cómo salvan ellos. Y van pasando, y todo esto es una prevaricación moral casi. Y encima ha prolongado el llevar a cabo la reforma del debate el día antes de la manifestación del 8 de marzo para meter presión, que ahí se ve pues la frivolidad, la poca empatía, una frivolidad de hacerlo coincidir con una fecha emblemática para ir montar a ver quién gana el relato, y mientras los días el reloj sigue contando, la gente se sigue beneficiando y no se frena esta sangría. Como sospechaba, pero muy remotamente, que ibais a sacar el tema de la ley del sí, que ibais a hablar de las relaciones PSOE-Podemos, me he traído un ejemplar de la revista Inversión porque esta semana Carlos Laro, en un artículo sublime, aborda el tema. Os leo simplemente algunos destacados para alimentar el debate, a ver si lo zanjamos en 5 minutos, 10 minutos máximos. Escribe Carlos, la pugna generada por la ley del sí en el seno del Ejecutivo no solo es la mayor de las muchas que han jalonado la legislatura, esta confrontación es distinta, más profunda, más ideológica y mucho más personal. Seguimos. Iglesias lleva más de un año aventando la posibilidad de un adelanto electoral. Como todavía no se ha cumplido el vaticinio, la estrategia de Unidas Podemos consistiría en provocarlo. Tercera idea de Carlos con fuerza, que lo señalas, Alejandro. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, será la fecha perfecta para desatar otra conmoción en el gobierno de coalición. ¿Cómo quedan las relaciones? ¿Cómo queda la coalición después de esta semana? Bueno, pues aquí va a depender de lo que decida Pablo Iglesias, ¿no? Que al final... Pero tú, por ejemplo, eres de los firmes creyentes, casi religioso, ¿no? Que estos no revientan, vamos, ni... No. Yo creo que no revienta. A pesar de Pablo Iglesias y de todas sus estrategias. Él lo único que está ahí tensando la cuerda, fijando el camino que tiene que seguir. Y yo veo que Belarra y Irene Montero pues son sus ventrílocos, ¿no? Los que hablan por boca de... Otra actitud machista de Pablo Iglesias. Claro, lo que hablan por él. Y al mismo tiempo pues está arrinconando, está aislando a la que fue su apuesta personal, a Yolanda Díaz, que cada día pues tiene menos opciones de liderar una candidatura después del papel que está jugando. Entonces yo creo que la tensión va a seguir, pero al final aquí la sangre nunca llega al río, porque es más lo que les une que lo que les separa, y lo que les une es el seguir en el poder, es el tener la posibilidad, si la tienen, de reeditar la coalición y al final, aunque sea un pulso duro, aunque Pablo Iglesias tense la cuerda, no creo que se rompa. Uh-huh. Sí, yo pienso un poco, pienso muy parecido, ¿no? Porque, o sea, si rompieran la coalición, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿No? Hay que recordar que tanto Pedro Sánchez como Podemos está muy mal en las encuestas ahora mismo. O sea, pierden el gobierno en las elecciones dentro de un año. Para intentar revertir eso se necesita mucha acción legislativa. Está la ley de vivienda, está la ley Mordaza, están unos posibles presupuestos expansivos también para 2024. Esto, si se rompe el gobierno, no va adelante. El gobierno entraría en una parálisis legislativa enorme, ¿no? Porque Sánchez, hombre, no sé, me imagino que Podemos no estaría apoyando todas estas iniciativas, o Sánchez no seguiría pactando todas estas iniciativas, ¿no? En el supuesto caso de que enmendaran la ley sí, ¿qué pasaría con la ley trans? La dejaría igual, ¿no? Asumiría igual las críticas, en fin. Entonces, ¿qué haría? No, pues si rompen la coalición, Sánchez podría pactar estas cosas con el PP. No lo creo.
No lo creo que a un año vista ya está. Yo creo que Feijóo está pensando. No sé si incluso si es apropiado para el Partido Popular. Los estrategas del PP deben estar ahí también. Yo creo que sería. Yo creo que antes sí, pero ya a un año, a menos de un año, que estamos a 9 meses de las elecciones generales, yo creo que... Y las de mayo que se consideran prácticamente plebiscitarias. Sí, Sánchez sí, Sánchez no. Totalmente. O sea, no. Entonces, bueno, eso es otra, ¿no? Que es complicado. O sea, tú tienes unas elecciones en mayo que van a producir que la gente esté un mes hablando de quién gana, si pierde, si Sánchez se pega un batacazo. Intentará hacer una remodelación de gobierno, seguramente posterior, pero igual que las anteriores, no le va a funcionar, ¿no? Entonces, el papel de... Estaríamos hablando de una parálisis legislativa durante 10 meses que Sánchez necesita hacer cosas, porque necesita remontar. Y sin Podemos es difícil que lo saque adelante. Carlos cierra con una columna que va por ahí. Si todo lo demás falla, crisis de gobierno. Bernat ya nos ha dejado su tesis sobre esto, Alejandro. Al final, sí, bueno, yo creo que puede aprovechar también que tiene Porque hay quien señala hasta 2 crisis de gobierno, cosa que a mí me parece absurda. Hay una que tiene que ser en marzo. Claro. No, hay una que pero entonces ya aprovechas y haces una crisis bien hecha, aprovechando la salida de candidatos, ¿no? Pero bueno. Porque, bueno, es que es lo que haría alguien mínimamente responsable, porque si no, ¿qué vas a tener? Ministros de 3 meses. Bueno, claro, es que hay una crisis necesaria porque tienes candidatos que tienen que salir del gobierno, Pero no ese es el momento para acabar de formar el gabinete hasta final de legislatura. Bueno, en teoría no, porque la imagen que vende Sánchez es que el gobierno funciona, los ministros socialistas funcionan, ¿no? Si puedes tocar tus ministros socialistas, ¿y qué pasa con los de Podemos? No tocas. O sea, Marlaska funciona... ¿No? Sí. No sé, es lo que nos está diciendo Sánchez. Sí, bueno, para él sí. Para él, Calviño funciona. Calviño es el colmo de la eficiencia. Calviño funcionan. Sí, y sobre todo Pilar Escrivá, ¿no? Escrivá también es una maravilla del Escrivá Bolaño. Bolaño es otro. Pero sobre todo ahora Pilar Llop, que nos está hablando mucho. Funciona el ministro de Exteriores después de lo de Marruecos. Álvarez. Funciona. Y tiene el Ministerio de Justicia, bueno, que lleva a ser responsable de la reforma y al final quien está negociando es el dúo dinámico. Bolaño y María Jesús Montero. No es lo mismo hacer una crisis de gobierno a mitad de legislatura que hacerla ahora. Es que ahora ¿quién va a venir? Por eso digo que ¿quién te va a venir? Y sobre todo señalar en la segunda crisis la y desnudar una pésima gestión, ¿no? Porque si al final ahora cesa, por ejemplo, a ministra de Justicia, que no hay que recordar que están en huelga todos los letrados de la Administración de Justicia, es que lo que ha conseguido este gobierno, secretarios judiciales, que tiene una formada ahí tremenda, ya con su intervención con la ley cuando asumió la responsabilidad, que es la más señalada. Claro, tampoco a Sánchez le interesa ahora quito a 3 o 4 y que diga, mira, por una gestión nefasta, no lo va a quitar por otra cosa, ¿no? Ahora yo creo que tiene que arrinconarse ahí, tratar de evitar hacer los cambios mínimos y llegar al final del partido con los mismos jugadores aunque estén reventados. Oye, y hay que sacar, y al final cosas ministeriales es una chorrada, pero ministerialmente, pues oye, los 2 meses que quedan entre marzo, la crisis de marzo, y la de las elecciones, pues tienes que tener a todo el gobierno a full. En la campaña electoral de todos los sitios, pues quieras o no, si metes a un nuevo ministro, pues oye, tarda en adecuarse, a ver qué tengo aquí, qué puedo sacar, cuáles son alguna convocatoria que pueda acelerar. Esto es así de ordinario, pero pues al final el que te dices, el que conoce el ministerio sabe la pasta, si puedes adelantar cosas, si puedes mover cosas o no. Y eso, claro, si llega uno de nuevo, pues dirá, vale, pues mañana tienes que venderme algún plan, pues que yo no sé, es que acabo de llegar. Os preocupáis innecesariamente. ¿Os acordáis de estos gobiernos, sobre todo de mediados de los 80, en el presidente, el jefe del Ejecutivo o el primer ministro se también investía con las responsabilidades del Ministerio de Exteriores? Pues ojo, a ver si nos va a sorprender Sánchez, que hay que admitirle que tiene la capacidad de sorprendernos, y se va a nombrar ministro de casi todo, de todo lo que le guste, que luego hay que lucir también en los últimos 6 meses europeos. Bueno, claro, como va a asumir la presidencia, tampoco ya está investido de ministro de todo. O sea que a ver si nos va a sorprender y se va a reducir el gobierno para quedarse con todo. Entonces, de pronto van a caber todos en la mesa del Consejo de Ministros porque solo va a ser necesaria su silla. Y quizá Montero. No sé, pero yo de Calviño también estaría ahí atándome bien a la silla, ¿eh? Pero bueno, 48 minutos 35 segundos, vamos a dejarlo. Ya, porque como empecemos otro tema, nos vamos. Así que, Alejandro y Bernat, gracias por bajar a la plaza una semana más. Y a vosotros, amigos, acordaos que la semana que viene volvemos, estará Juan con vosotros.
Y seguramente, pues Alejandro y Bernat, y si no, pues ya haremos un apaño también. Que ahí estamos, ya echaremos mano de banquillo. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.